Adora a Dios, reconócelo como tu Salvador. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma. Gracias, Dios. Gracias porque soy un líder dispuesto a servirte. Gracias porque tú no nos llamarás siervos, tú nos vas a llamar amigos. Gracias, Señor, porque tú rompes las cadenas, porque tú rompes las ataduras, Señor. Gracias porque tú tomas control de nuestra vida, Dios, porque tú te llevas todo lo que no es tuyo de nuestros corazones. Señor, toma control, Dios, y ayúdanos a pertenecer a ese círculo íntimo, Dios, a permanecer en tu presencia, a que podamos confiar solamente en ti, Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Rey, a estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a bendecirte en todo tiempo y en todo momento, a que podamos ser parte de ese liderazgo. Señor, ayúdanos a construir cada día más líderes fuertes. Quiero pertenecer a tu círculo íntimo. Sí, amigo, hermano y amigo que nos escuchas en esta noche. Aquí en esta escuela de liderazgo, la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, le levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Gracias a Dios porque podemos estar ahí con Él en su presencia. Gracias porque Él nos ha escogido como sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 14 al 16 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamo amigos, porque os lo he dado a conocer. El círculo íntimo de Jesús, a los que tenía como sus amigos, eran sus discípulos. Pero ¿quiénes eran los discípulos? Los discípulos eran seguidores de Jesús, con debilidades, con fortalezas, con cada una de pequeñas dificultades, pero con ganas de cambiar, con ganas de estar con el Maestro, con ganas de estar en la presencia de Dios para que Dios pudiese obrar en su vida. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y esto lo tenía claro Jesús. Jesús sabía de que necesitaba a un grupo de personas que estuviesen con él, que le ayudasen a predicar el Evangelio. Y he aquí que él toma a 12 personas para que lo sigan y para llevar, para que estuviesen con él en la mesa sentado. Ese círculo íntimo, él podía tener muchas, miles de personas atrás de él, pero de esas miles, él solamente había escogido a 12. ¿Y quiénes son esos 12? Esos 12 discípulos son aquellos seguidores que estaban con él en todo momento. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esos discípulos eran los que habían dejado absolutamente todo y habían seguido al Maestro, habían seguido al ministerio de Jesús, el cual era un ministerio de mandamiento, era un ministerio que hablaba de resurrección, de ascensión. Y es aquí que Él le da a conocer a los discípulos los misterios del Padre. Y he aquí que Él comenzó a llamarlos a uno por uno, sin tener en cuenta las debilidades que ellos tenían. En el ministerio de Jesús se nos regalaron las parábolas y los nuevos mandamientos que nos entregó el Cristo. Luego de la resurrección y el ascenso a los cielos, nos encontramos con los distintos apóstoles, los cuales fueron a todo el continente
predicando y haciendo llamados de atención a las iglesias que el Padre estaba llamando para que se convirtieran. Esto lo podemos apreciar en cada uno de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento. La Biblia misma nos enseña que cada discípulo estaba ahí al pendiente, al servicio de Jesús, para aprender y para instruirse en lo que Él les enseñaba. Y luego de esto, que ya ellos se instruyeron, ellos mismos fueron a ser parte del cuerpo de Cristo y ayudarlo para que pudiesen seguir hacia adelante. Una de las características que podemos ver en los discípulos de Jesús es que no había rasgos similares entre ellos. Eran de distintas clases sociales, niveles de educación, profesión, entre otros. Lo que le importaba a Jesús no era su profesión, no era su nivel social. Lo que le importaba a Jesús era que ellos habían dejado todo para seguir al gran maestro, para seguirlo a él. Le importaba su corazón. Entre las enseñanzas que dejó a cada uno de los discípulos de Jesús está cómo debemos orar, por qué debemos evangelizar, cuál es el camino de la vida eterna y la estructuración del nuevo pacto de cómo vivir bajo un nuevo régimen. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Jesús había construido una red saludable de relaciones. Jesús tenía una nueva familia. Jesús estaba allí caminando con los discípulos de la mano, del lado, y aun cuando ellos dudaron, aun cuando ellos sintieron desvanecer, ahí estaba Él. Pedro anduvo con Jesús, con su hermano Andrés. Echaron la red al mar porque eran pescadores. Pe Pedro, Dios le dio la oportunidad, Jesús le dio la oportunidad de sanar a su suegra. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en cama con fiebre. Y he aquí que Jesús la sanó y Pedro pudo observar ese milagro. Pero ¿cuáles eran los 12 discípulos de Jesús? ¿Cuál era ese círculo íntimo del líder? Los nombres de los 12 discípulos son Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo, era uno de los discípulos de Jesús. Juan, su hermano. Juan, su hermano, era otro discípulo. Santiago también era otro discípulo de Jesús. Judas el Iscariote también era otro discípulo de Jesús. Vemos aquí que cada uno de ellos tenía unas características muy particulares. Cada uno de ellos tenía unas características muy especiales, pero esto no los hizo a ellos alejarse de Cristo, sino que al contrario, lo que hizo fue que hicieron que buscar más de Él, estar ahí en esa intimidad con Él, para poder reconocer que Él era el Salvador, que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente. Y a Pedro se le dio una misión, y sobre esta casa edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este hombre fue pescador, fue llamado por Jesús para que lo siguiera cuando estaba en las orillas del mar, junto a su padre y junto a su hermano Andrés. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús que se caracteriza por ser impulsivo y arriesgado. Fue crucificado boca abajo, ya que no lo consideraban digno de morir igual a Jesús. Hablemos un poquito de Andrés. ¿Quién era Andrés? Andrés es el hermano de Pedro y fue llamado por Jesús junto a su hermano Andrés, y fue el fundador de distintas iglesias de Acaya y se caracterizó por predicar el Evangelio hasta el último día de su muerte. Dios derramó de su gloria, Dios derramó de su poder. Andrés murió atado en un madero luego de que fuera azotado
y amarrado por predicar el Evangelio. Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago fue uno de los discípulos que se caracterizó por su valentía. Era hermano del apóstol Juan y lo describen como de carácter dinámico y efusivo. Santiago muere decapitado por predicar el Evangelio. Escribió la carta de Santiago. Escribió también Juan, el discípulo de Jesús, conocido como el discípulo amado. La forma en que fue redactado el Evangelio de Juan se puede definir que fue el más joven. Fue más joven que Pedro, fue más joven que Santiago, fue testigo de la transfiguración de Tabor. Juan muere a los 98 años de edad y aunque no murió de manera violenta, fue torturado en varias ocasiones por evangelizar. Juan, el discípulo amado de Jesús, quien escribe el libro de Apocalipsis. Felipe es el discípulo de Jesús que anuncia que había logrado encontrar al Mesías, a Natanael. Felipe, al igual que los demás, sufrió de persecuciones por evangelizar. Murió a los 87 años de edad por esta causa. Felipe era una persona limpia de corazón. Bartolomé, discípulo de Jesús. Bartolomé tenía un corazón como el de Cristo. Este discípulo también es conocido como Natanael. Logró ser uno de los discípulos de Jesús gracias a la mediación que dio Felipe delante de Cristo con respecto a su muerte. Se tienen distintas versiones. Unos afirman que fue crucificado cabeza abajo, mientras otros aseguran que fue decapitado, pero todos se centran en que fue causa de la evangelización del pueblo. Se había llenado de la gloria de Dios. Natanael, ¿dónde iban a encontrar un hombre como Natanael? Un hombre limpio, un hombre de corazón verdadero, un hombre de corazón sincero, lleno de la presencia del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios. Tenemos otro discípulo y es Tomás. Tomás es conocido como aquella persona que duda, aquella persona que tuvo Jesús que colocar su dedo en la llaga para poder reconocer de que Cristo estaba vivo. La muerte de Tomás se dice que murió en Asia luego de que desafiara el rey, quien le ordenó a no seguir hablando de Cristo y de cada uno de sus enseñanzas. Todos estos discípulos estaban llenos de la gloria de Dios. Todos estos discípulos estaban llenos de valentía, de poder, de unción. Y por esa victoria y por esa gloria que tenían, por esa presencia, querían seguir a Cristo. No les importó luchar hasta el final sin dejar sus vidas allí en un madero, que los mataran, que los torturaran. No les importó la forma como iban a morir. Ellos lo único que les importaba era la presencia de Dios. Era que si partían, iban a ir con el Señor. Pero muchas veces nosotros como líderes, muchas veces podemos fallar, podemos quedarnos quietos. Los líderes que han fallado. También podemos encontrar dentro del círculo de Jesús a unos líderes que fallaron, a un líder que estuvo ahí, que caminó con él, que no se explica qué pasó, pero que de igual manera cayó en un gran error y falló. En este momento falla al gran maestro, le falla al gran rey de reyes, le falla porque no tiene su corazón sano. Estamos hablando de Judas Iscariotes. Dejó de pasar tiempo con Dios y como dejó de pasar tiempo con Dios se descuidó. Es conocido como el traidor de los discípulos de Jesús. Fue el que vendió al Señor por 30 piezas de plata y quien luego de entregar a Cristo devuelve su pago. En el círculo íntimo de Jesús también se encontraba Judas el Iscariotes. Se encontraba
él. Se encontraba aquel que había estado con el maestro. Y él de pronto, en determinado momento, también sabía que mejores eran dos que uno, porque llevaban mejor paga de su trabajo. Pero él se descuidó en un momento determinado, en un momento en el cual necesitaba de la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Judas? Muchas veces nosotros cuando estamos solos y queremos lograr todo con nuestras propias fuerzas, es más fácil caer y quedarnos en la mitad del camino, porque no tenemos a alguien que nos impulse y nos ayude a seguir adelante. En este momento tenemos a Judas Iscariote como ejemplo, quien se turbó después de haber entregado al maestro. Presentó confusión en su vida. No le daba cuenta a nadie de lo que hacía. Él había vendido al maestro, había cometido un error. Su error era vender al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Pero él no, no tuvo en cuenta de que él podía pedir perdón. Él era tan, tan mal que se sentía en ese momento que no pudo levantar su cabeza y decidió cometer un error fatal, cometer un, un sentimiento que es algo inalcanzable y que no es posible. El fracaso que él sentía como ser humano lo llevó a hacer algo que no debió hacer, y fue quitarse su propia vida, quitarse su vida y no seguir avanzando. Yo puedo estar segura que si hubiese pedido perdón, si hubiese reconocido su error, Dios lo hubiese mirado con ojos de misericordia y lo hubiese perdonado. Pero él se quedó ahí, dejó pasar el tiempo con Dios, se olvidó de las enseñanzas que el maestro le había entregado. Se había olvidado del amor, el perdón y la reconciliación. No se desahogó con nadie, se sintió tan fracasado que decidió tomar la peor decisión de su vida, que fue quitarse su vida. Qué triste es que fallemos, pero más triste es no perseverar y avanzar. Más triste es detenernos. Hoy el Señor nos dice que no nos detengamos, que nos agarremos del Maestro, que saquemos fuerzas de nuestras debilidades y avancemos, que luchemos, que peleemos por nuestra vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que no hay solución, cuando sientes que todo se acaba, aquí está Jesús para abrir sus brazos y decirte que te ama y que vales mucho, que no eres un fracaso, que se hace necesario que disfrutes de las relaciones cercanas, se hace necesario que te apoyes y que establezcas en ti relaciones sanas. Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que todo se ha acabado, mira a la cruz. Jesús, cuando llevaba su cruz, se sintió cansado, se sintió sin fuerzas, se sintió sin ánimo de continuar, y de repente se le acercó José de Arimatea, lo ayudó, tomó su cruz y en un instante, para que descansara, lo, él se levantó y tomó nuevas fuerzas. Muchas veces nosotros necesitamos disfrutar de esa relación cercana con Dios. Muchas veces necesitamos que alguien nos ayude a avanzar. Podemos tener a muchas personas cerca, pero es necesario que tengamos a Cristo de nuestro lado, que volvamos nuevamente a disfrutar de esa relación cercana con nuestro Padre Celestial,
que está en todo momento, quien nos levanta cuando ya no podemos seguir, quien nos da su mano cuando no hay nadie que te la dé, quien te abraza cuando anhelas un abrazo de alguien. En esos momentos donde no hay nadie, aparece tu superhéroe, Jesús, el que está dispuesto a ayudarte en las buenas, en las debilidades. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando tú y yo no podemos, allí está Jesús. Y si lo tenemos a Él, Él nos va a guiar para construir relaciones saludables, tal cual como Él la tuvo con sus discípulos. Y aunque a veces fallemos y aunque a veces nos hayamos alejado, aquí está el Maestro, quien desee que regresemos nuevamente al Padre como hizo el Hijo pródigo, cuando creyó que todo estaba perdido. Así como él miró al cielo y reconoció que había fallado, hoy se hace necesario que también reconozcas que necesitas de Dios y no importa si en estos momentos te sientes fracasado, hoy Dios quiere que vuelvas a relacionarte con Él, con nuestro Padre Celestial. Él quiere darte vestiduras nuevas, Él quiere darte calzado nuevo, colocarte un anillo de autoridad en las manos, quiere devolverte las relaciones que habías perdido. Él quiere devolverte las relaciones que habías perdido con tus familiares. Quiere que te conviertas en ese Pablo, en ese mentor, en esa guía. Quiere que te conviertas en ese instructor que está ahí pendiente de otros. Hoy Dios quiere darte la victoria. Hoy quiere que seas ese Bernabé, ese compañero a quien muchos se les puede acercar, ese compañero en el cual muchos pueden confiar. Hoy Dios quiere de que te olvides del pasado y te levantes y que ayudes a otro a poder caminar con Él. También desea que busques a un Timoteo. ¿Qué es un Timoteo? ¿Quién es un Timoteo? Es un aprendiz o un discípulo que le sigue. Dios en esta noche quiere de que tú busques a ese Timoteo, a esa persona a quien la puedes guiar, a quien puedes enseñar, a esa persona que no cae, que le enseñes para que no caiga en la misma situación que en algún momento te ha tenido a ti triste y débil. Recuerda que somos la imagen de Cristo. Recuerda que somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Recuerda que en el contexto donde estamos hay mucha gente que nos está siguiendo, pero no nos sigue a nosotros, nos miran por su gracia. Si no te has dado cuenta, observa a tu alrededor, analiza quién es el Timoteo que desea imitarte. Él cree en ti porque Dios ha puesto la gracia sobre ti para que Él te siga. Recuerda que tú eres la imagen de Dios, el Maestro, y que tu Timoteo, tu discípulo, quiere ser como tú. Es por eso que se hace necesario que tengamos una rutina, que tengamos una, un, unas relaciones cruciales. Cada líder tiene debilidades, cada líder tiene dificultades, tiene ataques, tiene que enfrentar batallas espirituales y muchas veces nos convertimos en vulnerables, pero se hace necesario de que podamos tener un nivel más alto, que podamos continuar y pedirle a Dios que nos ayude a seguirlo. Los líderes pueden ser panaderos muertos de hambre, ocupados sirviendo a otros y nunca hacer panes para comer ellos mismos. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de ayudar a otras personas. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de hablar con alguien. Pero ¿quién nos habla a nosotros? El Espíritu Santo de Dios es el quien nos guía. El Espíritu Santo de Dios se encarga de nuestras debilidades. Recuerda,
Cada líder tiene debilidades, pero en medio de las debilidades nosotros somos fuertes. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y cuando tú eres débil, ahí Dios te hace fuerte. ¿Y esto nos vamos a quedar por una debilidad? No. A diario tenemos batallas espirituales, ataques fuertes que nos hacen vulnerables. Pero es momento de decirle a Dios, ayúdame a levantarme, ayúdame a caminar en victoria, ayúdame a seguir avanzando. Vamos escalando peldaños y que los ataques nos, no nos detengan, sino que al contrario nos ayuden a mirar hacia adelante, hacia la meta. Establece un nuevo nivel a diario, establece un nuevo escalón para tu vida, establece un nuevo nivel para que los que te siguen también puedan seguirte y mirar. Recuerda que somos imitadores de Cristo. Aunque no tengamos palabra de muchos, tenemos la palabra poderosa, que es la de nuestro Rey de Reyes, la que siempre está ahí. Recuerda que muchas veces cuando llega la tentación, cuando llega la dificultad, podemos cegarnos y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. No desmayemos. Los líderes pueden ser cegados por la tentación del poder y la popularidad. Si Dios te ha permitido seguir hacia adelante, tener Timoteos, tener servidores, tener personas que estén contigo, te animo en esta noche a que no te vanaglories. Recuerda siempre que la gloria es para Dios y todo lo que hacéis, hacedlo para Dios y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos es para Dios. Todo lo que nosotros realizamos es para Dios, porque de Él es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los líderes pueden estar tan ocupados con su vida espiritual y sufren más que otra cosa. A veces las ocupaciones, los problemas, las dificultades hacen que el líder pueda descuidar su parte espiritual y la parte espiritual comienza a decaer. Nosotros somos como niños, somos como bebés recién nacidos. La Biblia dice, anhelad la leche espiritual no adulterada. Que Dios nos ayude a anhelar esa leche, que Dios nos ayude a que las ocupaciones no nos alejen de Él, sino que al contrario, que podamos seguirle, que podamos avanzar, que podamos continuar. Dios nos da la victoria. Si tú y yo nos proponemos estos momentos cruciales que vive el líder, los vamos a superar. No importa las debilidades, no importa los ataques, no importa en qué nivel te encuentres, no importa qué tan ocupado estás en este momento, no importa este momento crucial, tú puedes seguir adelante. Tú puedes avanzar. Recuerda que tienes aquel que nos da la victoria. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los líderes frecuentemente solo reaccionan a las necesidades y olvidan entrenar a otros para el futuro. La Biblia nos manda a ser discípulos. Id y haced discípulos. Y el que creyere fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado con poder. Dios nos ha llamado con autoridad. Tú tienes la autoridad de Dios para avanzar, para seguir hacia adelante. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y nosotros estamos llamados a instruir a otros líderes para que también puedan darle al mundo, dar a conocer a la humanidad que Él está ahí. Los líderes frecuentemente solo reaccionan a las necesidades y olvidan entrenar a otros para el futuro. Que no se nos olvide a qué hemos sido llamados. Recuerda que hemos nacido con un propósito. Como líderes tenemos que tener práctica de disciplina espiritual. Debemos pasar tiempos
a solas con Dios. Recuerda que tú y yo somos la imagen de Dios. Recuerda que tú y yo debemos seguir a Cristo. Recuerda que debemos tener disciplina y que debemos disfrutar de una relación espiritual con Dios. Así como ese hijo pródigo cuando creyó que todo se había perdido y que miró al cielo y procuró recuperar a la familia que tenía, así también Dios te está invitando a que practiques, a que tengas un tiempo con Él, a que abandones todo lo que te aleja de Dios y que comiences a pedirle a Dios para que puedas seguir adelante. Recuerda que tu discípulo quiere ser como tú. Es por eso que se hace necesario que tengamos una disciplina. Se hace necesario que podamos tener unas prácticas espirituales, tiempos a solas con Dios. Se hace necesario que puedas adorarle en espíritu y en verdad. Porque es necesario que tú y yo le adoremos. La Biblia dice que Él busca adoradores y que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que permanezcamos pegaditos de Él, que en todo tiempo tengamos una relación continua con el Maestro, el mejor líder de todos los tiempos, que revolucionó la historia en dos. El que desea que en este momento estés quieto porque te quiere hablar, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de la Biblia. Debemos siempre estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Si lo hace a través de otra persona o como les decía ahorita, a través de su palabra. Siempre que leemos la Biblia debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a interactuar con Él. Hoy se nos invita a que desarrollemos un plan de estudio. Hoy se nos invita a que podamos estar ahí atentos a la voz de Dios, que escudriñemos las escrituras, que leamos la Biblia hasta obtener un principio, que podamos recibir ese principio de verdad y que lo podamos colocar en práctica. Hoy se nos invita a que en ese momento que estemos ahí en la presencia de Dios podamos obtener una verdad espiritual, pero no solamente es obtenerla. Recuerda que si leemos y olvidamos somos como las olas del mar o como cuando la persona se mira en el espejo y olvida su rostro. Escribe lo que Dios está diciendo. Tenemos unas sugerencias que debemos tener como líderes. Escribe lo que Dios te está diciendo a través de su palabra. Recuerda que Dios nos habla para que tú y yo corramos y que los que lean nuestra vida puedan también correr en ella. Recuerda que Dios está ahí. Somos líderes de excelencia, líderes que podemos llevar a otros a sus pies. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Una vez todo el tiempo y ahora, es el momento donde tú y yo debemos escribir la visión y declararla para contar, para que el que leyere por ella, aunque esté perdiéndose, pueda regresar al camino, aunque por un tiempo tarde, debe continuar y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Aprende a meditar. Escribe lo que Dios te está diciendo en su palabra. Está atento en qué momento te está hablando. Si es ahora, si es en todo tiempo o si es en una sola vez, está alerta y meditemos en lo que nos está diciendo. Dios nos ha dado una misión específica. Dios nos ha llamado con un propósito especial.
y es que oremos para guiar a otros, para ser excelentes líderes, como lo fue Pablo, un gran mentor, como lo fue Bernabé, una persona dispuesta a colaborar a los demás, a formar Timoteos que se guarden para Dios, que le agraden y que permanezcan en santidad, que en todo lo que hagan oren y sean obedientes a la palabra de Dios. Qué gran reto nos ha dejado el gran Maestro. Qué gran reto nos ha dejado a que seamos obedientes, a que permanezcamos en su amor, en su voluntad, en la palabra de Dios, a que podamos llevar y formar millones de líderes. Tú y yo hemos sido llamados para hacerlo. Seamos obedientes a su palabra e interioricemos su propósito. Interioricemos lo que Dios nos quiere dar, lo que nos ha entregado. Seamos obedientes. Bienvenidos a ser parte del millón de líderes de Jesús. Ven a ser parte del círculo de Dios y la sociedad. Que sean temerosos y que se guarden en santidad para Él. Esa es nuestra misión, llevar líderes, formar discípulos que se guarden para Dios. Dios te bendiga, líder. Dios te bendiga, discípulo. Dios te bendiga, seguidor de Cristo. Si alguien quiere ser parte del liderazgo de Jesús, te invito a que cierres tus ojos y ores. Ven, Señor, a mi vida. Hazme tu amigo. Quiero ser parte de tu círculo íntimo de amigos para llevar a otros a tu conocimiento y a tus pies. Gracias, Señor, por elegirme como tu amigo. Todo lo que soy lo entrego a ti en el nombre de Jesús. Toda mi vida te pertenece, Dios. Todo lo que soy te pertenece a ti. Dios, gracias. Gracias porque me llenas de tu amor. Gracias, Dios, porque me ayudas a ser un líder de excelencia. Ayúdame, Dios, a formar otros líderes, a ser un mentor que te agrade, que sea santo. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia y haz tu perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, Dios, gracias. Amén.